Yo me llamo Raquel Mancilla, viuda de Morice. Bueno, mi hijo mayor. Mi nombre es Humberto Morice, vengo a ser miembro de la cuarta generación de la familia de la panadería Morice, digamos. Yo, Ricardo Morice, hermano. Claro. Y él es el nieto, que no quiere dejarse ver, ¿no? Tenemos acá el hombre de la Pero quinta como el generación. único, se nos cae la baba. Y bueno, nosotros, digamos, vamos a hacer una pequeña reseña porque tampoco no sabemos bien todo. Lo que tenemos son los testimonios que nos ha dado mi esposo, ¿no es cierto?, el padre de ustedes. Con vos hablaba mucho, le gustaba mucho todo lo que te gustaba a vos también, igual que a mí, ¿no? Pero hablaba mucho sobre todo, así que tenés más testimonio, más experiencia de la que nos dejó. Así es. Claro, por un lado tenemos la experiencia particular nuestra, digamos, que estuvimos trabajando casi 28 años, podría decirse, acá, en la panadería. Y sí, porque hasta del 80 aproximadamente, vos antes también. Y por otro lado tenemos la historia, digamos, que remite a finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, hablamos de una panadería que tuvo más de 100 años elaborando los productos panaderiles en Gualeguay. En algún momento nuestra ciudad obviamente tenía algunas características muy diferentes, era mucho más chica, y bueno, cuando surge la panadería con los vehículos con tracción a sangre, los clásicos carretones y carros. Yo cuando vengo a la panadería, que justamente conozco acá a tu papá, justamente acá en este lugar donde estamos, ¿no es cierto? Vengo y lo encuentro acá y te estoy hablando de 10, 15 años más atrás, de los 20 que vos estás hablando, ¿no es cierto? O de lo que ustedes conocen. Y sí, en esa época era todo extracción de sangre. Los carretones, famosos carretones, muchos caballos. Así es que todo esto tan enorme que tenemos y que nos han dejado no solamente el papá, sino los tíos, los abuelos, porque viene de las generaciones anteriores, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo conocí a él acá, gracias a Dios tuvimos los mismos gustos y las mismas cosas, compartíamos días y noches, nos amanecíamos noches enteras con el mate, con un vinito, con una galleta, con queso, ¿no es cierto? Es lo que nos interesa. Y ¿cómo es? Y así es que así es como después formamos nuestra familia, ¿no es cierto? Y en algún momento cuando yo lo conocí, él en ese momento estaba trabajando con el tío acá, con uno de los tíos, ¿no es cierto? Habían quedado los dos solos al frente del negocio, ¿no es cierto? Les iba muy bien, ahí fueron progresando. Él compró su casita y compró parte de lo que era esta panadería, porque parte le había quedado como herencia y parte era del tío que trabajaba con él y él se la compró a un primo. Y después vinimos a casarnos nosotros, ¿no es cierto? Y nacieron, bueno, está ellos es como que, digamos, teníamos casa aparte, ¿te acuerdas? Justamente vivíamos en la misma cuadra que vivía Juan L., allá en el parque, cerca del parque. Ahí vivimos 10 años. En la misma manzana, de Juan L. y de Humberto Vico vivíamos. Claro, a la vuelta estaba Humberto Vico y en la esquina estaba la casa, porque por supuesto Juan L. ya no estaba. Yo trabajo en un horario de madrugada, de 2:30 a 8, y después 3 horas de tarde. Y él es repartidor. Ocupamos todas las horas de panadería. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo resulta ese tipo de trabajo? Esas horas, Es cansador, Sí, cansador. Es jodido levantarse a las 2:30 de la mañana.
Pero hasta que te acostumbras, como todo trabajo, ¿no es cierto? Tiene sus pros y sus contras. Y digamos... Cuesta vos- levantarse, pero una vez que estás ahí ya. Claro, pero una vez que volvés, te acostás y tenés que volverte a levantar a 3 horas de la tarde, ¿a qué hora vas? Y a la tarde vamos de 4 a 7. ¿Y por qué la tarde? Porque se hace... Y se deja preparada el pan y un poco de galleta también. También hay dos tipos de galletas, una que se deja descansar toda la tarde hasta la noche para cocinarla a la madrugada, y otra directa, digamos, que lleva más levadura. Ahí también hay otra galleta, digamos, otro tipo de galleta directa con más levadura. que necesita leudar más. Ajá. El pan también necesita Y el más. pan sí, Sí. leuda. No, aparte la gente tiene sus gustos también. Va a las panaderías muchas veces y cada uno elige una galleta en particular. No solo cuadrada redonda, sino que hay varias variantes más. Por ejemplo, en la Rocamora es uno que se llama libro. Que algunos le dicen pan libro, otros galleta libro, es algo parecido, digamos. Con una masa más blanda. Ajá, es la masa más blanda. Tiene la forma de una galleta, pero es como un pancito. Claro, hay variedad. Antes no. Antes era la redonda y el pan. Y varias clases de panes, porque, qué sé yo, estaba la telera, que no sé si se hace o no ahora. Explique lo que es la telera porque que puede haber no sabe lo que es telera. Yo sí sé, pero por ahí el que ve no sabe lo que es una telera. La telera era el pan más grande. No, Otros le decían flauta. claro, algunos una flauta, la telera era más grande, muy rica para hacer torreja, cuando estaba oreada para hacer torreja. Pero, ¿cómo es? Porque después está el otro pan más chico, me he olvidado francés. ya, el francés. Pan El francés y el mignon, que es el más y el chiquito miñón también. más chiquito. Ujú. Todo eso Que eran todo los panes eso que se hacían. Pan chiquito, Eran panes, miñón. pero con la misma masa. Se le cambiaba la Claro. forma. ¿No? ¿A todos se le decían pan de hotel o no? Los No, tres el eran pan de pan. hotel era otro. ¿Y cuál era el pan de hotel? Y el El pan del de medio, hotel, entre el miñón y el entre- la flauta. O sea, claro, era francés, un pan que se francés. hacía especial. ¿O todos eran francés? Tengo idea que tenían... Y si la masa es del pan francés. Pero es un pan de hotel porque se usaba justamente en los comedores. ¿no? La Viste que en los característica del comedores francés se que pone también- Y en los comedores te ponen dos la o tres panera miñoncitos. con varios pancitos chicos. Ustedes dijeron hace un rato que la panadería Morice, es decir, hace más de 100 años que se instaló. Sí, ¿Tiene idea no de la te- fecha? Fecha exacta no. No, nosotros no tenemos fecha exacta, pero tenemos una vecina que, porque la panadería era todo esto, digamos, media cuadra para allá y hasta donde está ahora, ¿no es cierto? Y se venía por dentro, en esa época cuando comenzó, por lo que me contaba mi esposo, ¿no es cierto? Cuando la abuela quedó viuda, con los hermanos más grandes, y en esa época también se les daba de comer a los peones acá adentro. Y, por supuesto por el horario que trabajaban, ¿no es cierto? Cocinaba una de las muchachas y les daban de comer. Entonces, después cuando se fue separando, hay una vecina que tiene una escritura y dice ella que tiene más de 115 años. Ella tiene la escritura vieja, digamos, ¿no es cierto? Que quedó de, no sé por qué motivo, siempre por mostrármela y al final nunca, no, esas cosas se guardan, no van a andarla buscando para andarla mostrando. Pero ella me comenta que esto tiene más de 115 años. La construcción y la panadería, digamos, ¿no es cierto? Que en alguna Se empezó a época... trabajar, digamos, más. Claro, que en alguna época tuvo, digamos, fue Morice con alguna otra persona, ¿no es cierto? No lo tengo muy claro a eso. El fundador de la panadería fue su suegro. No, El abuelo. el abuelo el papá de mi suegro, Ah, el papá. el papá de mi suegro, ¿cómo se llama el abuelo? Arturo, No, Juan Bautista. Juan Bautista Morice, Decís que estamos hablando fines del siglo XIX, claro, 1895, es así. Posiblemente.
Sí, ¿Y tiene referencia, digamos, a la galleta asociación? sí, la galleta se hizo siempre. Siempre. Yo me acuerdo que iba el panadero a mi casa, en carretón, y dejaba la galleta. Y era chica, ¿no es cierto? O sea que tengo hermanos mucho más grandes, de 70 y pico de años, y ya el panadero era el mismo. Incluso venían a buscar la galleta acá a la panadería, mis hermanos mayores. ¿Tienen algún otro recuerdo relacionado de la infancia de ustedes, de su infancia y su juventud relacionado con la galleta? ¿Algún recuerdo muy preciso, algo que los haya, y si es un recuerdo que lo tienen hoy es porque los ha impactado relacionado con la galleta? Y yo por lo menos... Aparte que seguramente fue a través de la galleta que conoció a su marido. Sí, Tal cual. los bizcochos de la galleta. Nosotros sí. somos producto de la galleta, Ajá. en varios sentidos, porque se conocieron nuestros padres, pero también porque vivimos gracias a Y eso del toda la tango. vida. Y de la música. Vivimos Y y hasta ahora trabajamos. claro. Vivimos eso. Después, bueno, dio la relación. casualidad que me casé con el panadero, digamos, ¿no es cierto? Claro. Que no pensaba que era panadero. Cuando yo lo conocí pensé que él estaba acá en la panadería como un empleado más. Pero yo no sé, sí. Cuando Sí, son jugaba y muchos. subían arriba de la... Claro, de chicos jugaban arriba de la bolsa de harina, qué sé yo. Sí, siempre ha sido nuestra vida, digamos. El motor de nuestras vidas es la galleta. Claro, la galleta y la panadería, ¿no es cierto? Pues yo digo que hasta el día de hoy, si bien ya no trabajamos, ¿no es cierto? Pero yo sigo viviendo de la panadería, porque la pensión que tengo es de un panadero, ¿no es cierto? Lo que tengo es de un panadero, así que yo le digo, a mí me sigue manteniendo mi esposo, porque no me he podido jubilar. Yo trabajé y aporté los años que trabajé acá, pero no me pude jubilar hasta el día de hoy, no sé. ¿Y ustedes cómo llevan el oficio? Después inclusive porque imagino que cerrar la panadería propia tiene que haber sido un dolor muy fuerte. Sí, pero no tanto quizá como se puede mirar, se puede llegar a ver desde afuera, ¿eh? Muchas veces charlando con otros medio como que plantean que es como lo plantean como un fracaso. Yo siempre cuento que nuestra historia personal fue como un sueño hecho realidad, poder volver a trabajar nosotros, digamos, y que se llame Panadería Mauricio en su momento, pero no lo asumimos como un fracaso porque son etapas, digamos. No. Uno ya, por ejemplo, yo ya tengo 30 del 28 y es como que uno se da cuenta que la vida tiene etapas y hay cosas que pasan y no vuelven. Y las razones, digamos, son variadas. No necesariamente tampoco fue un fracaso económico en todo sentido. Y no, porque justamente nosotros comenzamos a trabajar cuando peor época. en la peor época, Sí. la del Federal. federal, ¿cuál era el otro? El Sí, federal. cada provincia tenía su... Claro que no, su moneda. que con lo único que podíamos comprar las cosas era con el, ¿cómo es? Mira dónde estaba. Con la pensión que yo tenía, que era nacional. Pero, sin embargo, nos iba bien. Pero después ya fue cambiando Pero es todo. muy desgastante, digamos. Nosotros nos cansó mucho. En realidad, cuando tuvimos 10 años o 7. Cuando empezamos a trabajar nosotros, yo trabajaba en una panadería y venía acá y trabajaba para esta panadería. Y después cuando nos fundimos también empecé a No, trabajar en esta realmente panadería. no nos fundimos nosotros. Nosotros cerramos porque no se podía Sí, seguir. está bien, pero Porque digo, una es- cosa es fundirse y otra es cerrar porque... Pero digamos dejar una Dejar, actividad que sí. ha sido una actividad que venía de la familia de muchos años. Claro. Pero que al mismo tiempo yo lo veo en ustedes, si siguen trabajando en eso, es porque realmente les gusta. Sí, Claro. Claro. sí, no, sin duda. Sí, yo dejé la escuela para seguir trabajando. Y seguimos. No era lo mío la escuela, digamos. Me puse a trabajar en la panadería y hace como 15 años más o menos que trabajo. Y sí, de los 13, 15. Sí, más o menos. Claro, porque por él seguimos la panadería, porque si no, nosotros no sabíamos nada. Pero cuando esa panadería ya estaba alquilada cuando estaba mi esposo. Claro, cuando la Y- hiperinflación que venía claro. a la casa dejó de producir y la alquiló la La cuadra. alquiló, él tenía acá, le pasaba la mercadería, porque todo esto era por dentro.
y acá teníamos el negocio nosotros. Y y él no quiso ir más a la escuela y me decía que quería trabajar. Le pedimos trabajo al hombre que tenía alquilado y empezó a trabajar, o sea que él era el único que conocía algo de panadería. Cuando el hombre se fue, que hizo una panadería, entonces él entusiasmado quería seguir con la panadería. Yo no quería, porque ¿qué íbamos a hacer? No sabíamos nada, nos había dejado que era un desastre. Y bueno. A la vez yo trabajaba en otra ya. Y él a la vez estaba trabajando bien. ¿Cómo lo íbamos a hacer salir? Pero bueno, se pusieron y lo hicieron, limpiaron, ordenaron y que yo cante y con unos amigos empezaron. Que es, para mí fue un gran orgullo. Al principio no, porque tenía mucho miedo, porque yo soy muy miedosa, pero yo estoy muy orgullosa de ellos, porque pudieron salir adelante. Si bien ya le digo, yo no me siento que hayan fracasado ni que nos hayamos fundido. No es una rebeldía, sino que es lo que yo siento y que creo que deben sentir ellos, porque no daba para seguir. Él ya se había casado, tenía el bebé, necesitaba tener su sueldo, él también para poder seguir. Yo tengo para poder más o menos mantenerme, pero no para mantenerlos a ellos, ¿no es cierto? Entonces a mí me pareció que lo correcto era eso, antes de que pedirle a alguien que nos ayudara para arreglar y quedáramos empeñados y el día de mañana se nos viniera todo abajo. Entonces, como yo tenía ya arreglado las cosas, los impuestos pagos, cómo poder manejarme, yo dije, bueno, cerramos y yo que estaba cansada también, ¿no es cierto? Ustedes son jóvenes, él sigue estudiando, así que sigue adelante, tienen el porvenir, ¿no es cierto?, hecho. Y no sé, posiblemente algún día puedan, siempre le digo a él, comprar un horno chico, hacer pizza, siempre hay posibilidades. Claro, siempre hay, a lo que es esta, claro, siempre hay posibilidades para seguir si se tiene ganas. De otra época. Bueno, les agradezco mucho. Para mí no tiene nada más que agregar, para mí está muy bien lo que hemos conversado. Bueno, nosotros también le agradecemos muchísimo, que ojalá que les sirva. Y y esperamos poder ver algo o escucharnos algo, ¿no?